con este tangazo arrancamos casi como un cafetín de Buenos Aires con la niata contra el vidrio, con estos dos muchachos. Esta dupla que hoy se despide de esta dupla, ¿sí? Porque queda quien originalmente es el columnista oficial del Delivery, que es Fede Marcel. ¿Cómo le va, Fede? Pierde muchísimo el programa con la partida de Pablo. Ni me lo digas. Habíamos logrado un nivel muy alto y bueno, nada, tendremos que descender. Volveremos a descender. Pablo, ¿qué hacemos con vos? Contanos, ¿cuánto estás cobrando en Buenos Aires como para ver si podemos llegar ahí? Dólares, valijas. Yo cobro en valijas. Yo cobro en valijas. No, yo creo que claro, es por peso directamente. Muy bueno. No, yo creo que ganan bastante, creo que me han soportado, han superado la prueba, lo cual demuestra que es un gran programa, ¿no? Si han logrado superar esta... Yo lo voy a decir ahora que no está, porque soy así de traidora, pero yo se lo soporto a Gonzalo, no te olvides. No, sí, Gonzalo resta. O sea, si hablamos de alguien que resta es Gonzalo. El mejor amigo. Bueno. El mejor amigo dice... Como siempre, por supuesto, hablando bien de la gente. Che, no, pero en serio, Pablo Nardi, contanos por así brevemente, así la gente que por ahí se enganchó con vos también, te sigue viendo, no sé, ¿haces algún tipo, algo de medios? Deberías, nene, mira. No, sí, yo soy periodista, pero de gráfica. Ajá. O sea, no tengo experiencia en radio, me gusta, me encanta, pero no lo tengo. Como todo periodista, romantizo la radio. Por supuesto. Pero ahora justo no. Estuve, digamos, haciendo notas en Infobae el año pasado, en Cultura. En realidad soy periodista cultural. Y bueno, de a poco, la sección en la que estaba ya no está más. Entonces, bueno, no sé qué voy a hacer. El año pasado, digamos, me quedé sin esa parte de mí y me di cuenta que estaba bastante bien. No. ¿Viste como cuando te separás y vos llorás y después decís, me parece que no estuvo tan mal estuvo esto tan que mal. pasó? Fue un momento. Bueno, sí, algo así me está pasando con el periodismo. Entonces, yo sé que voy a volver, no sé de qué forma ni cómo. Justo ayer hubo un gestor cultural, estuvo acá Pablo Conde, publicitando, bueno, dándole... Enorme, lo escuché. Genio. Vuelve terrorífica, estoy muy contento. Estoy muy contento. Es 13, 14, 15, 16. Un festival de cine de terror que se va a hacer acá que se va a hacer acá. Histórico, aparte. o sea, se hace desde hace muchísimos años. Yo recuerdo las primeras terroríficas que se hacían en El Muelle. Mira. En El Muelle 55. Mira. Que entregaban unos libritos. Tengo los libros que siempre le han puesto tanto amor. Editaban unos libros donde te contaban la historia. Tengo uno muy bueno, por ejemplo, que te cuenta la historia cinematográfica de La Momia. Muy bueno. Necesario, claro, aparte. Completamente necesario. Sí. Completamente necesario. O sea, es información ¿Necesario en la cual... o innecesario? No, necesario. O sea, completamente vital. O sea, yo lo dije sarcásticamente el necesario y él lo tomó. No, es literal. O sea, no sé cómo continúas con tu existencia no teniendo esa información puntual y vital. Cambia vidas. Sí. Cambia vidas. Cambia vidas. Es verdad. Y no lo digo sarcásticamente. Muy bien. Lo quiero mucho, Pablo, no lo conozco. Tienes que conocerlo, ahora va a estar en el festival, por supuesto. O sea, lo he visto así de lejos, pero no lo conozco personalmente. Digo, ¿cómo te presento, Pablo? Y si yo voy decís gestor cultural, justo que dijiste periodista de cultura, es el peor momento, es como decir trans, hoy es mala palabra, no sé, como que estás en un lugar medio raro. El director y programador del Festival de Mar del Plata, Pablo Conde, que está acá, y es de acá. Es de acá también. Es de acá, sí. Y bueno, también diciendo... me encanta la cultura fenómeno, pero hoy estamos en un momento en donde no se le da ni cuarto de bola. O sea, no es extraño que el Infobae haya sacado ese espacio también, ¿no? No. Es como esos cargos de que algunos medios no creo que ya los tengan, que eran el de cuando ponían a una persona, mujer, que era la que se fijaba que tuviese perspectiva de género el contenido. Sí, el editor de género. Editor de género. Ajá. Me parece que es otro tipo de cargo, de rol o de que oficio. ya no existe más. Sí, yo espero que no. Pero rotan a otro lado. Sí, pero es como ese tipo de cosas. Yo soy eso, pero hoy decir que soy... O ser investigador de CONICET. Bueno. Vos hoy decís que sos eso y o tenés jubilado. como pedir disculpas. O jubilado. O pobre. Claro. Bueno, en fin, empezamos. Pobre siempre. Bueno, en Lo fin. único que están son los Crypto Bros hoy. Sí, ¿no? Los criptobros, los simbros, los del gimnasio. Claro, soy criptobro. Uy, boludo, re bien. ¿Cuánto estudiaste? No, estudié. ¿Para qué? Un curso en redes. Sí, no. Bueno, hoy traen un tema que a mí me alucina, porque hay muchísimos... yo no soy muy buena lectora, ustedes lo saben bien, sobre todo usted, Fede Marcel, pero... No existe ese concepto, claro. Sí. Buen lector, mal lector. No, pero no tengo no Está soy bien, así, buena bueno. lectora.
Pero sí me gusta, por ejemplo, las biografías. Y hay mucha gente, sobre todo autores y autoras de teatro, de distintas obras de teatro, que realmente se inspiran muchísimo en caminando y observando. Gente que pasa horas en un café, que pasa horas en un banco de plaza también, terminando de narrar un personaje, porque tienen que darle forma, y por ahí hay gente que se repite en el barrio, que se repite en un comercio, y son fuente de inspiración para armar una historia. Y en este caso ustedes van a hablar de esto, ¿no? De una persona que escribe caminando, mientras va mirando. Sí, bueno, ¿cómo lo dirías vos, Fede? Yo plantearía la relación entre el caminante en la literatura. El caminante. El caminante en la literatura, o sea, el acto de caminar, de recorrer y del espacio que ocupa en la literatura. Ok. Y en el medio vamos a encontrar autores que han caminado ciudades enteras Sí. Para formar personajes, personas que se inspiran a la hora de caminar. Después está el acto solitario de caminar y de pensar y de imaginar. Uh-huh. Y que es una autonarración y que también podría entrar dentro de esto. ¿Qué historia te contás cuando caminas? Ay, eso es muy bueno. ¿No? Sí. Yo me hago entrevistas a veces. Claro. Pero ¿Haces me entrevistas hago a vos? entrevistas. A mí. Sí, a mí. Pero la parte que más te interesa es la que pregunta de vos o la que responde. La que Dado pregunta. sos periodista. La que pregunta. Sí, la que pregunta. Se enoja encima con la otra. Mira qué pregunta de pregunta. mierda me haces, la puta madre. Claro, ¿sabes cómo? Me pones en un compromiso. Generalmente es como hacer una especie de roleplay de algo que voy a hacer. Claro. Entonces es como que me autopregunto cosas que le voy a preguntar a otra persona o que voy a encarar a otra persona. Claro. Yo sé, bueno, sí, estoy mal, pero... No, me parece un ejercicio sano. Para mí está bien, qué sé yo. Y es como tener un dron que te va mirando y te va haciendo, te va como O observando. sea, esa es la perspectiva que vos tomás. Sí, yo tengo O sea, eso. claro, te tomás la perspectiva del dron. Yo estoy arriba, yo Claro. me veo desde arriba. Claro, serías como una especie de narrador en tercera persona, Claro, algo así. ¿no? Sí. Que asiste a un diálogo que va escribiendo ahí en el momento. Sí. ¿Vos cómo lo habías pensado a esto, Pablo? No, había pensado también en eso, en que hay diferentes formas de pensar al paseante o al caminante. Tanto el escritor como personajes que caminan. También pienso que es cierto que hay algo de lo mental que se activa cuando uno camina, ¿no? Bien. Eso que vos decís de los diálogos, a mí me pasa con discusiones, sobre todo ¿sí? las que ya terminaron, es decir, en las que he perdido. Claro. Y Qué boludo, reconstruyo. claro. Debería haber dicho Yo esto. tendría, eso tiene un nombre, ¿no? Que es el esprit de l'escalier, o se llama la respuesta de la escalera, los franceses lo llamaban así, porque decían que cuando uno, no me acuerdo quién lo acuñó, después lo voy a buscar, pero era... Yo lo voy a buscar ahora. Buscalo, l'esprit de l'escalier, que es cuando vos tuviste una discusión y estás bajando la escalera, suponiendo que esa discusión fue en un primer piso, y mientras bajás decís, pero yo tendría que haberle dicho, pero ya es tarde. Y aparte, ¿por qué se me está ocurriendo ahora? Sí. Que es brillante, a ver qué me hubiese dicho. Sí, exacto. Bueno, me parece que algo de eso ocurre porque estás caminando. Es decir, el esprit del escaler o el discurso de la escalera o la respuesta de la escalera solo ocurre si estás en movimiento corporal. No te va a ocurrir estando acostado en tu cama, ni parado en el 60. Bueno, Yo sí. tengo una respuesta con respecto a eso, me parece que tenés razón. Claro. Y me parece que las dos cosas se adecúan, tanto la narrativa, si uno piensa en la novela, por ejemplo, la novela está atravesada por el concepto de tiempo. Sí. O sea, mientras el cuento es una cápsula episódica, ¿no? Que tiene que transcurrir en una noción de tiempo determinada, donde ocurre un evento determinado, una sola unidad de tiempo, podríamos decir, Sí. la novela condensa y expande el tiempo. Entonces, una novela puede ocurrir en un minuto, en un segundo, en 10 años, un día. en un día, pero, o sea, la noción del formato novela tiene que ver con la temporalidad y lo sucesivo. Sí. Eso es la novela, esa es la narrativa de características modernas. Lo mismo ocurre cuando uno camina, no solamente te moves en el espacio, sino que te moves en el tiempo. Claro. Entonces, las dos características son de cualidades sucesivas. Cierto. No hay movimiento en el espacio si no es en el tiempo, porque un paso va a ir después del otro. Exactamente, excepto que sea como la tortuga de Zenón, con lo cual sería eterno. No la paradoja de la tortuga de Zenón, Sí. pero no viene el caso. Sí. O el de la flecha, ¿viste? claro. Esa paradoja que le gustaban a Borges, Claro, que siempre claro. hablaba de esas. Sí, sí, es cierto. Acá hay una persona que dice que cuando se baña le pasa eso. Que también le vienen las respuestas, le viene... Bueno, ahí tenemos una persona estática, está bien, estás en movimiento, pero Sí. en un mismo lugar. Es verdad igual, ¿eh? Vos sabés que Es un Donald momento Draper... reflexivo. Sí,
el personaje de Mad Men, Don Draper, decía, no sé si lo han visto, él decía, creativo publicitario, que cuando no se te ocurre una idea, tenés que dejar de pensar en eso y después eso va a aparecer solo con su respuesta. Claro. Solo cuando dejes de pensar en eso. Y a mí me ha pasado cuando me afeitaba. Ahora me dejé de afeitar. No sé si es porque... Y ahora no tenés respuestas. Se me ocurrían demasiadas ideas. Y ahora no tenés respuestas. Sí, o sea, no tenés respuestas. No sé. Hace 3 días que no me afeito. ¿Qué No querés sé comer? nada. No tengo ni idea. Esperá que me afeito. Pásame la maquinita. Sí. No, tenía demasiadas Se respuestas. llevaba la maquinita en cualquier momento. Dame 2 segundos. Pizza con ananá. Ay, qué boludo esa no es. Cuando pensamos que vamos a hablar acá, ¿de qué hablamos? Y yo ahí me empiezo a afeitar para tirarte, ¿no? Un par de ideas. Pero bueno, en general yo diría que está bien, se asocia al movimiento, podría no ser al movimiento, pero creo que en el acto de caminar hay algo de lo mental que se activa. Hay varios escritores que cultivaban este hábito. El primero en el que pienso es en Baudelaire, ¿no? El poeta francés, el simbolista del siglo XIX, que acuñó el término del flâneur. El flâneur es el caminante, un caminante, digamos, burgués. Me parece interesante hacer esa aclaración. Un caminante burgués... ¿Cómo se pronuncia? Flâneur. Flâneur. Sí, flâneur. No soy un... Y clavar en francófilo, al final. Flâneur. Cortázar, ¿dónde está? Claro. Necesitamos la G de Cortázar. Y bueno, y él decía que el caminante se lanza a recorrer la ciudad en una deriva que él no ha premeditado. Una deriva que lo lleva por recovecos, por zonas, por esquinas, que él no ha previsto. Sobre todo burdeles, en el caso de Baudelaire. Sobre todo él terminaba en burdeles, digamos. Baudelaire debería llamarse. Baudelaire, le decían los amigos. Ahí se inspiraba el Ahí se tipo. inspiraba. Sí. Un personaje maravilloso, Baudelaire. Tenía y escandalizó a la sociedad de la época en tomar una prostituta mulata como amante, Ujú. pero estática, o sea, la transformó en su pareja, lo cual era una descendiente de africanos en la sociedad francesa del siglo XIX, que el tipo la llevaba a las tertulias literarias de la alta sociedad burguesa. Un escándalo, Sí. un escándalo, Un sacado. un sacado. Ella es la que le termina contagiando sífilis a él, y los dos terminan después, él termina loco, por supuesto, Sí. falleciendo en un... Che, no Fue es uno de joda los la primeros. sífilis, ¿eh? No, obvio que no. Testénse y cuídense y usen forro, que la sífilis volvió Sí, con por fuerza. favor. No, y aparte ahora que estamos afuera de la OMS, ¿viste? No van a salir a circular ese tipo de informaciones, así que... Usen forro, sí. Sí. No sean Sí, como tenemos que Baudelaire. hacerlo nosotros. Sí, No claro. seas como Baudelaire, salvo a la hora de escribir. Salvo a la hora de escribir. Salvo Que a le la hora de venía escribir. súper. Que venía muy bien. Un gran personaje que también tenía el concepto de la melancolía también, ¿no? Del split. Del Sí, spleen. el ¿no? spleen. El spleen Sí. era lo que él decía que atravesaba al hombre moderno. Ujú. O sea, el hombre moderno o el bohemio, o tal como Baudelaire lo entendía, pateaba la ciudad sin ningún tipo de registro, terminaba en burdeles. Sí. Ay, estoy acá. Bueno, Qué entro. casualidad. Voy a mira, pedir el baño. Ay, qué tonto. Ay, me confundí. Ay, me confundí, dice. 3 chicas. Pero sí. Y llegaba hasta ahí. Y con la melancolía. Claro. Él hablaba acerca del desasosiego de la vida moderna, que las grandes urbes, la modernidad, había de alguna manera entristecido el espíritu del hombre, y frente a eso el arte se manifestaba. Ya en esa época. Sí, tenemos que pensar que en el siglo XIX es el momento en el que la vida industrial, el modelo económico industrial, empieza a hacerse predominante y de pronto están las grandes fábricas, ¿no? Ya Esa idea. termina, se rompe el concepto natural del hombre vinculado al campo, Claro. donde vos te acostabas y te levantabas según la órbita del sol. Claro. Se rompe ese El circuito gallo. natural. Exactamente, se rompe. Ahora Sí. te despertá el despertador y anda a trabajar Hay 18 horarios, horas. Claro. te tomás el tren para llegar a algún lugar, ¿no? Y ahí empiezan a proliferar unos lugares muy interesantes que son los cafés. El café es el lugar donde se discutían los asuntos de la opinión pública. Que era uno de los pocos lugares de cierta libertad, como de dar cierta rienda suelta. Algo bastante parecido a lo que estamos haciendo acá, me parece, ¿no? Una cosa de... Y arrancamos con La cafetín, discusión. con tango. Ahí va. Sí, el copetín, claro. Pero bueno, creo que Baudelaire inicia esa tradición que después se ha replicado en muchos lugares y que ha dado sitio o espacio a otras ideas sobre qué es caminar. Estoy pensando en un sociólogo también francés, pero del siglo XX, que se llama Michel Desserteaux,
que él decía que las ciudades tienen una gramática. Y me parece re interesante porque ahí eso nos permite vincular el acto de caminar con el acto de leer. Ajá. Se puede leer una ciudad. Con los pies. Bueno, ¿sabes quién decía eso? Qué bueno. Herzog. Werner Herzog, no me quiero, porque después quisiera Sí. mencionarlo, pero él decía, lo que no está en la punta de la lengua está en la punta del zapato. Aquello que vos no puedas decir, que no te sale, andate a dar una vuelta y vas a ver cómo ahí aparece esa idea, ¿no? Ujú. Como el vínculo entre lenguaje y caminata, entre Hay lenguaje y un- desplazamiento. Hay un personaje de la macro saga enorme de 40 libros de Terry Pratchett, llamada Mundo Disco. Son muchas sagas en este mundo fantástico, humorísticas, todas. Él tiene una saga que se llama la de Guardia de Noche. Son una serie son los policías de noche de una gran ciudad. Son los policías más torpes, corruptos, vagos y tontos que la ciudad puede albergar y están a cargo del circuito nocturno. Por supuesto, van a ser redimidos a lo largo de muchas aventuras y van a lograr la excelencia. Sí, sí. Arrancan de esa manera y terminan heroicamente a lo largo de las sagas. El personaje principal se llama Sam Vimes, que arranca como policía de calle, es un ebrio, que después, por supuesto, va a dejar el alcoholismo y se va a redimir como suele ocurrir. como suele ocurrir, como es Héroes necesario que de ocurra. Alcohólicos Anónimos. ¿Viste? Sí. Y el tipo es un policía callejero que ha pateado toda la vida y el loco no puede usar zapatos con suela ancha porque reconoce los adoquines de cada ciudad. Entonces el tipo ¡No! puede... Qué precioso. Como una huella dactilar. Claro, él sabe el formato de los adoquines, sabe instintivamente en qué calle está. Y cuando el tipo está corriendo, dice, voy corriendo por acá, por lo tanto puedo atrapar al ladrón, cortando por acá, metiéndome por acá y emboscándolo en esta en esta callejuela. Claro. Dice el tipo, ¿no? Pero, y a la medida que el tipo va ascendiendo, porque después arranca como raso, ¿no? Y el tipo va ascendiendo hasta ser el máximo héroe de la ciudad, el tipo va ascendiendo, y todo el tiempo le están cambiando los zapatos y el tipo vuelve a poner sus viejas botas, porque no puede perder el contacto con el ritmo de la ciudad. Claro. Si yo comienzo a usar zapatos caros, zapatos de goma ancha, pierdo el ritmo de la ciudad y no voy a poder conectarme con el pulso de la ciudad que me lo brindan mis zapatos, dice el Hay una tipo. sensibilidad muy específica que él había logrado Caminando la ciudad. Claro, construir. Eso es un caminante. Eso es un tipo que conoce la ciudad no por los mapas, muchísimo menos por Google Maps o por Waze, sino por haberla caminado, ¿no? La conoces de una manera muy personal cuando vos la caminás. Y sobre todo, eso pasa en la infancia, ¿no? Cuando uno realmente conoce. Yo no conozco nada mejor que mi barrio, que es en el que crecí. Claro. Pero precisamente porque era algo de eso, ¿no? Porque te perdías, porque Las te bajadas. jugabas a la escondida Sí, y, o tirarte en encontrabas bicicleta. escondites. Saber dónde podías hacer la coleada y en qué ángulo, ¿no? Para no hacerte pelota, que igual te terminabas haciendo pelota. Sí, más vale. Parece que hay algo de eso, de conocer la ciudad. Y en particular, me hiciste acordar, por ahí con este caso, en El Caminante Nocturno. El escritor, por lo menos en esta dimensión mítica en la que hemos entrado, el escritor es alguien que sale de noche a caminar. ¿Sabes en quién pienso? En alguien a quien casi no mencionamos en estas columnas de una manera casi diría extraordinaria. En Borges y en Bioy Casares, que salían a caminar por las calles de Recoleta a la noche, ¿no? Y a veces iban hasta muy lejos. A Borges le gustaba caminar mucho, aún de ciego, ¿no? Total le da lo mismo, o sea, Sí, de día a y de veces noche. Se aburría. Los libros y la noche siempre tuvieron para él. Sí. Le gustaba salir mucho a caminar y le gustaba conversar. Y hay muchas de esas conversaciones que están cifradas no cifradas, sino expresadas en el Bioy de Borges. ¿Viste ese libro, ese gran diario que escribió Bioy Casares, casi bajo la mesa porque sabía que Borges era un genio y trató de registrar muchas anécdotas y opiniones. La mayoría eran en la casa de los Ocampo, de Silvina Ocampo y de Bioy. Pero hay muchas otras que ocurren así, caminando por la calle. Y hay... La historia del libro es maravillosa, pues en realidad son los diarios de Bioy, Sí. que lo tiene, no me acuerdo del personaje que lo tiene, es un tipo que tiene los derechos porque tiene los diarios originales de Bioy. En un momento agarró todas las entradas de los diarios de Bioy de toda su vida, hizo un trabajo de compilación y sacó todas las partes de Borges. A lo largo de 40, 50 años Bueno, de amistad. ¿cómo se llama? Hay varios libros de Bioy Casares. Bueno, que no es de Bioy Casares. Entonces, es como la Este compilación. ¿Cómo se llama?
el Borges de Bioy, que Ahí es el está. que dice él, que es un libro enorme, Gigante, sí. gigantesco, enorme, son todas las entradas que Bioy hizo en su diario personal a lo largo de 40, 50 años de amistad con Borges. O sea, cada vez que iban a cenar con Borges, Y él anotaba. él venía y decía, "Che, hoy estuve con Borges, salimos a caminar", y transcribía parte de la conversación. Ujú. Claro. A lo largo, pero son muchos los diarios de Bioy. O sea, es un tipo que escribió todos los días de su vida Wow. un diario personal durante muchísimos años. Décadas. Décadas Sí, sí, sí. enteras. El trabajo de compilación que se hizo fue leerlos y registrarlos a todos, sacarlos y editarlos en el Borges de Bioy, que se editó, creo que una sola vez. Hoy, Sí. o sea, se editó en un solo tomo, en una sola tirada de, no sé. Millón. No, ¿No? muchísimo menos. 2000 2000, ejemplares, no sé. O sea que eso es Poné algo medio una 10.000 gema. ejemplares. Hoy por hoy, poné el Borges de Bioy y fíjate cuánto sale. Mercado Por eso te Libre. digo. No, te Fíjate en juro, Mercado A Libre, ver. te No, prometo que bueno. está arriba del palo. No menos de un millón. No Wow. menos de un millón. Pero ¿sabes por qué? Porque después se retiró eso de la venta, porque hubo un juicio, yo no sé si no fue María Kodama la que lo hizo, Posiblemente. Seguro. Kodama, y después se hizo otra edición resumida, que esa es la que yo tengo. Yo tengo una edición resumida que me la han regalado, robada, por supuesto, y nunca logré acceder, o sea, lo leí, pero digo, no logré tener en mi biblioteca, ese es como mi gran faltante. El Borges. El Borges de Bioy grande. original. Original. Y te sale 1,5 millones. Sí, pero no, yo Hoy siento debe que hay estar que conseguirlo de millón, otra forma. 1,5 millones. ¿Cuánto está? Tengo 900.000, lo vende Bueno. uno. Uno lo está rematando. Pará, uno tiene varios tomos, hijo de su madre. Palo 700. Palo Hacen lo que 700. quieren, ¿no? Ajá. No, pero es un libro, es uno solo grande. Es uno solo grande, Bueno, es, pero- es el tomo grande Bueno, pero compilado. te muy, estoy muy grande. mostrando, mirá. Sí. Me parece que tiene como Mira, varios. tiene varios él. Está bien, capaz que, Claro. Es capaz, una que fue, inversión. capaz que fue librero, capaz que Sí. trabajó... Ahí voy a estar chusmeando ahora, cuando salga de acá, ¿Viste? porque y aparte cumpleaños el 8 de octubre. Se viene el Ese cafecito. está, yo la versión que tengo, por ejemplo, es la que el espacio que tengo yo y esta columna se llama De Jardines Ajenos. Ese es un libro de Libro de Bioy. Bioy. Es un libro de Bioy que sale del mismo lugar. Sale, porque Bioy no solamente registraba en sus diarios las conversaciones o su día a día con cualquier otra cosa, sino que además en ese libro anotaba pasajes de libros que había leído, anécdotas graciosas, circunstancias que le habían parecido literarias, Claro. un pasaje de un libro y demás, y él también lo compilaba. El libro de Jardines Ajenos, de Bioy Casares, es un mismo trabajo de edición buscando referencias a otros libros seleccionados por Bioy. ¿Estás explicando el origen del nombre de esta columna? Claro. ¿Por primera vez al aire? Y no sé si alguna vez lo he contado. Yo no puedo decirlo porque yo soy medio nueva. No, pero en los podcasts tampoco lo he explicado, por ejemplo. Mira, lo que te hemos logrado sacar en esta entrevista secreta. Gracias a vos, Con Pablo. Caro, cuando entramos dijimos, vamos a hacer que él cuente el origen del nombre sin que él sepa que le estamos preguntando eso. No cuentes. Salió detrás perfecto. de escena, por Salió favor. perfecto. Sí. Salió perfecto ¿Vos y sabés vamos que a una vez- recortar. Una vez estaba en una librería de Buenos Aires, no hace mucho, hace un año, en una de Usados de la calle Corrientes, y vi por primera vez ese libro y no sabía que existía, y dije, De Jardines Ajenos. Ah, de ahí viene el podcast. Claro. Y ahí me quedó, te juro, no Claro, lo sabía, es una claro. confesión, por supuesto, privada. Pero sí, ahí Menos mal que descubrí. estamos solos. Sí, 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 sí. que sí. nadie nos escucha. No pasa nada. Bueno, volviendo al tema de los Caminantes. De los caminantes, Bueno, pensaba... ellos dos eran re-caminantes. ¿Quiénes? Borges y Sí, Bioy, Borges entonces. y Bioy eran caminantes, Borges puntualmente, y creo que hay algo de la conversación que se va dando, ahora ya caminar en compañía, ¿no? Hay algo de la conversación que ocurre que se destraba. Y yo pensaba mientras venía para acá que tal vez, por ejemplo, una cita amorosa bien podría ser mejor caminando Claro, que en una siempre. mesa. Sin dudas. De hecho, bueno, yo me tiro más a los libros más pedorros, que son los de neurociencia, actualmente, los más Claro, vendidos. Viola. ¿Cómo me salvan? Son lindos. Los de Eh, Facundo Manes, librazo. Y bueno, la neurociencia habla de esto, y para la que es la creatividad, destrabar algo, mejor es eso, salir a caminar. De hecho, salir a caminar con ejercicios mentales ya predeterminados, como por ejemplo, solamente buscar cosas de un color. Entonces, volvemos a lo mismo, que es un poco la meditación, es volver a centrarse en algo. Pero el tema de la caminata, neurológicamente hablando, es empezar a destrabar, el cuerpo empieza a oxigenarse, le empieza a mandar aire al cerebro y empieza a hacer otro tipo de sinapsis, porque empiezan a Te endrogás naturalmente. Exacto, todos los sentidos, no lamentablemente, digo, pero para un escritor que estaría mejor estar sentado y empezar ya a volcarlo a la máquina, pero bueno, tiene que salir a empezar a abrir muchísimos sentidos, y caminando es cuando empieza a trabajar muchísimo más el cerebro. Hay Sí. otra cosa también, pensaba en Borges y en Bioy,
caminantes de libros, ¿no? O sea, dos tipos que supieron leer gran parte de la cultura oriental y occidental del siglo XX. Hay algo en la lectura, cuando uno se sumerge en diferentes culturas, cuando uno se abre a la posibilidad de otras literaturas y de otros géneros literarios, como si estuvieras también deambulando y recorriendo otros espacios, sin moverte en este caso, Sí. pero hay algo, digamos, entre la lectura y el acto de caminar que pueden ser similares, sobre todo en el carácter de lo sucesivo, porque Sí. los dos se sostienen en el Y tiempo. sí, Sábato no Y era avanzás. un tipo que casi no se movía y prácticamente describía lugares que ni siquiera había conocido. No sé si no tengo el dato de Sábato, mirá. Bueno, Sábato Bueno, llegó una época, lo tengo más presente porque era de Santos Lugares. Ujú. sí. y- ¿Vos sos de Santos Lugares? Sí. Ah, mira. Entonces... Es la hija de Sábato, No soy la hija esa. digámoslo. Ya está. Entonces, estaba sumergido en esa casita de Santos Lugares que encima no se veía ni para afuera. Ujú. Y el tipo directamente armaba relatos como viajes, casi como si fuera, no sé, Charles Dickens, subido a cualquier Sí. embarcación. Y estaba totalmente estático. Claro, a ese sería, es la idea de... ¿cómo se llamaba? Leibniz. Es el, Leibniz. Leibniz, Sí, que sí. es la idea de que vos estáticamente y en un solo lugar, por medio de la lógica y la aplicación de fórmulas matemáticas, podés conocer el universo. Mira, Muy bueno. sí. Y bueno, uno podría pensar en Emilio Salgari, que es el autor de Sandokan, donde tiene aventuras en Malasia, no sé, en lugares Ujú. extraordinarios, y el tipo nunca salió de su pequeño pueblo de Italia. Julio nunca. Verne, jamás Bueno, ahí salió está otro. de Kant. Francia. No. Hay un documental de Abelardo Castillo que se lo súper recomiendo. No está todavía en plataformas, pero donde él le preguntan si le gusta viajar a Castillo. Y él dice, no. Odio viajar. Y empieza a hacer un recorrido mental también, una caminata mental. Son un montón de escritores de los cuales no viajaban. Entre ellos menciona Kant. Dice, tal vez uno de los pocos que entendió realmente la mente humana no necesitó salir, así que tal vez no sea tan necesario. Era Los par- fueguino. Era fueguino. Sí, iba en auto. Sí, y me pareció increíble cómo el tipo iba saltando de cosa en cosa. Y sí creo que es cierto que Borges era puntualmente lo que sería un lector caminante, porque él saltaba de libro en libro. Era un tipo que le gustaba, agarraba una cita, era un lector enciclopédico y de enciclopedias. Es decir, leía fragmentitos, leía cositas y se iba para otro lado. Era como medio saltarín. A Ujú. diferencia de otros lectores que por ahí son más de ir hacia uno. Sí, más obsesivo. Tipo, como decía Piglia, siempre decía, ahí está el lector Borges y el lector Kafka. El lector Kafka, que es el que se mete en una sola obra durante meses y la ahonda y la redescubre, etcétera, etcétera. Y el lector Borges, que es como más saltarín. Claro. ¿no? Hay Pero una está cosa- buena esa idea de caminar, como recorrer, como ir hacia Cierta diferentes literatura. lugares. Yo pensaba después, la figura del caminante es muy presente en la literatura norteamericana. La literatura norteamericana, en gran medida, es la huida del oeste al este. Sí, ¿No? mira, sí. Y siempre aparece presente ahora vos tenés las road movies, por ejemplo, que son exclusivamente norteamericanas, Sí. ¿no? Recorrer la 66, por ejemplo. Ujú. Pero previo a la llegada del automóvil, de la creación del automóvil, vos pensás en la literatura norteamericana y tenés el Huckleberry Finn, por ejemplo, o el Tom Sawyer, donde también se desplazan. En Huckleberry Finn, Huckleberry escapa hacia la libertad. Claro. Se escapa con su amigo, el negro, el esclavo, Sí. y entre los dos toman el Mississippi huyendo de la opresión que le generaba la tía... Polly, ¿no era? No, esa es la película. Pero te llamaba así la tía de... la que me sale tía May, pero la tía May es la de Peter Parker. Me está O sea, no trayendo estamos igual llevando- unos recuerdos sí. hace un millón de años. La vi que les eso. hacía pintar el cerco de... Claro. Sí, Bueno, la tía. La tía que representaba los valores burgueses y estáticos protestantes, a lo cual Huckleberry se rebelaba todo el tiempo. Cansado de eso, agarra, se sube a una barca en el Mississippi y escapa hacia la libertad, donde van a pasar 10.000 cosas. Claro. ¿No? Pero también aparece en una parte de la literatura de Mark Twain. Y si vos mirás la literatura norteamericana, si vos, por ejemplo, pensás en, no sé, Crónicas Marcianas de Ray Bradbury, es una huida a Marte, Sí. porque el mundo ya se terminó. Entonces la raza humana viaja hacia otro lugar a destruirlo, contaminarlo, conquistarlo, hacerlo pelota, ¿no? Pero en este caso sigue siendo el tema de la huida, la idea del caminar. También podemos pensar en... Sí, como avanzar hacia un lugar. ¿Sabes qué? Hace un tiempito hice un curso de literatura norteamericana donde decían algo muy, muy parecido, que era también que había un desplazamiento del este al oeste
aunque en el siglo XIX era más bien de conquista, ¿no? Era llegar hacia donde estaban los Pieles Rojas, Mirá. ¿no? O los Cherokee, o bueno, Ujú. o varias tribus, y conquistar ese mundo. Y hacían un match con la Enterprise, la nave Enterprise de Star Trek, donde... Viajar a algún la frontera, punto, sí, claro. eso. Más allá de la frontera. Más allá de la frontera implicaba una conquista. El capitán Kirk quería conquistar ese espacio Desconocido, sí. sí. De explorar. En Hay una cosa, yo galáctico. no sé si lo entendería, me parece que es una lectura válida, la idea de la conquista, me parece que también en la literatura norteamericana, sobre todo, es la huida del lugar del Estado. Sí. Se van, cuando vos te vas de este a oeste, Sí. vos te vas al Far West, el lugar donde no hay un Estado presente, Ujú. donde el sheriff es la única ley, Sí. donde el Estado todavía no llega, donde el La último barbarie. Estado, la barbarie, que es para ellos es un espacio de libertad. No es la barbarie como la entendemos nosotros en términos de civilización y barbarie. Sí. Para ellos, y si vos mirás el mapa norteamericano sobre ciudades conservadoras y ciudades más liberales, todo lo que es la costa oeste, digamos, todo lo que es California, Sí. San Diego y toda esa parte. La más liberal. Mucho sí. más liberal que la parte conservadora de Boston, Massachusetts, Nueva York, Sí. D.C., todas esas grandes ciudades, que Sí. son inminentemente más conservadoras. Ujú. En términos culturales aparece eso. Sí, y siempre sí. es una migración de un lado, o sea, mientras en términos musicales son los 60, Lou Reed estaba cantando, que estaba esperando a su dealer de heroína, The Mamas Sí. and the Papas estaban cantando I Blown with the Wind en la misma Claro, época. viva el amor, o sea, ¿no? viva, sí. Sí, sí, sí. Tenías a los Ramones acá, ¿no? y acá tenías a los Beach Boys. Bueno, ¿no? está bueno Sí. hacer historia también así. Y bueno, Sí. y las caminatas, pero bueno. Aparece en el teatro norteamericano esa huida. ¿no? Bueno, también está el Sí. caminante, ¿cómo se llama? De esta película Encrucijada, que es de guitarristas bluseros. Ah, claro. También son No sé si la vi. músicos y caminantes. Sí, sí, Sí. sí. Y sí. van narrando una historia medio. Es una road movie a pie. Sí, claro. Podría Sí. ser. No, pero está bien eso. Me Interpreta parece con que... Stevie Ray Vaughan ¿Sí? la peli en el duelo. Ya la quiero ver entonces. Es Fanático de Bogan. Es Muy una capo. gran película, gran película. Sí. Se Es cuenta que- la historia de el bluesman que le vende el alma al diablo. ¿Cómo se llamaba el Sí. personaje? No me acuerdo. Es Pero un sí. bluesman de los 60 que... Ah, pues sí, ¿no hay una canción sobre eso? Sí, De hay Bob varias, Dylan, un creo. disco. Sí, Un disco, diría la vieja. El protagonista es el de Karate Kid. Sí, es el mismo. muchacho. Y me acordaba hablando de norteamericanos, de una escritora que me fascina y que se lo recomiendo a todo el mundo, que es Vivian Gornick. Tiene un libro que se llama La mujer singular y la ciudad, y son como pequeños ensayos, memorias, crónicas. Es una mezcla muy difícil de catalogar, donde ella habla del acto de caminar por la ciudad en Nueva York y hace como un pequeño recuento, ¿no? De Dickens, que fue uno de los que mejor recorrió Londres en ese siglo XIX, industrial. Habla, bueno, por supuesto, de Baudelaire, y también habla de cómo ella caminaba, Vivian Gornick, con su amigo Leonard. Y es re interesante pensar cómo para ella caminar implica de algún modo vincularse con el otro que es su amigo, y también con ese otro, esa especie de escenario cambiante y pujante. Y también caminar a solas, porque ella decía, cuando camino a solas entre una multitud, me siento acompañada. Es cuando Ahí va. menos sola estoy. Y después, no sé cómo estamos de tiempo, pero me gustaría mencionar un libro de Estamos Herzog. mal, pero bueno. Ah, bueno, siempre estamos mal, esto es Argentina. Hay un libro de Herzog que se llama Del caminar sobre el hielo, que es un diario que el director de cine, de grandes documentales y películas, no sé, Fitzcarraldo, etcétera, escribe, sí, Mi un tipo preferido. muy particular también. Un demente. En el 74 él, alemán, se enteró de que una de sus mejores amigas estaba enferma, al borde de la muerte, en París, y él la quiere ir a ver antes de que muera, y dice, yo la voy a ir a visitar, pero voy a ir caminando, por más que ella esté en París. Hay 800 kilómetros entre Múnich y París. Y él traza una regla en un mapa y dice, yo voy a ir a caminar en línea recta hasta donde ella está. Y le preguntan, ¿pero por qué? Porque ¿Por qué es no un vas en boludo. colectivo si está tan mal? Y ella dice, porque él dice, se le mete en la cabeza, como te pasa cuando estás desesperado, se te meten ideas extrañas, dice, porque ella no va a morir hasta que yo Le no voy a dar tiempo. llegue. Entonces, toda esa tardanza que él va a tener Es ganancia para caminando es tiempo de vida que le va a dar a ella. Muy en el fondo, estamos hablando de lo mismo que pasa en Las Mil y Una Noches. Cada historia que vos cuentes es alargarle la vida
¿no? A Sherazade. Entonces, hay algo que él hace que es como creer que caminando va a lograr extender la vida de su amiga. Es asociar la caminata al pensamiento mágico. Ujú. Es la peregrinación. Ujú. Camino porque hay un fin último, Bueno, superior. también aparece en la Biblia, ¿no? Todos los apóstoles de Cristo Sí. salen a dar la palabra y lo hacen caminando, Ujú. Sí, ¿no? sí. Uno diría, Misionando. bueno, Misionando, tenía claro. Sí, no, pero es cierto. Hay algo de recorrer y de caminar por un fin que es el fin superior, supraterrenal, a veces sagrado, Mm. ¿no? Y yo qué sé, no sé, también si queremos pensar en caminatas largas, podemos pensar en Moisés. Eso ya es extremo. son 40 años caminando. Se va al carajo, pero bueno. 40 sí. años caminando, parte el mar a la mitad. Bueno, una de las cosas que cuentan siempre acá guías de turismo cuando se llega a la Pattaya es que, bueno, mucha gente es muy fan de hacer el recorrido de Alaska a fin del mundo, Ujú. Alaska a la Pattaya. Y bueno, y hay un caminante japonés que lo hizo en 4 años. O sea, Caminando. 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 Sí, y eso Wow. como un récord también. Mirá las entrevistas que se habrá hecho ese. ¿No? Se entrevistó a sí mismo. Sí. Un montón de veces. O sea, Sí. Chicos, nos tenemos que ir y se nos fue el tiempo, pero bueno, Robert Johnson es el Ay, lucero. gracias. Y si bien aparece, ¿cómo se llama que dijeron el guitarrista? Steve Ray Vaughan. Bogan, al Sí, final. pero en realidad con el que hace el duelo es Steve Vai, Ah, es Steve Vai. que es me lo metalero, confundí, claro. es más ¿Pero qué hace metalero. Steve Vai en esa... me vendiste la película, pero no por el entusiasmo, sino por lo extraño de que esté Es Steve Vai extraña ahí. la película porque en realidad hay muchos guitarristas, todos los guitarristas que se precien de tal, que les encanta el solo de guitarra, Ujú. están totalmente dementes y obviamente entre ellos es como una especie de competencia, de admiración. Aparecen la mayoría acá. Mira, Y hay muy buenos tributos. El protagonista, que es el chico de Karate Kid, ¿cómo se llama? Robert Macchio. Ralph Macchio. Bueno, Ralph Macchio. no le hace mucho a la película, pero es linda, es muy linda. Está muy linda. Bueno, cerramos este ciclo, nos Sí, despedimos señora. de Pablo Nardi en vivo. Gracias, Pablo. por Gracias estos- a ustedes. Muchas gracias Un por los placer, encuentros. realmente. Gracias. Y nos encontramos nuevamente el lunes aquí en el Delivery. Ustedes ya saben, nos siguen en las redes sociales. Lo pueden seguir también a De Jardines Ajenos. Todos estos libros maravillosos entran a De Jardines Ajenos y los quieren pedir, se los piden al señor Fede Marcel. Nos encontramos el lunes. Chau, chau. Buen fin de.